En un mundo que parece que está todo mal, ella abre un espacio para reflexionar. ¿Y qué pasó? ¿Qué hay que hacer? Candenomics. Con gente que sabe, hay que imaginar. Entre todos pensemos otra realidad. Venido, sentate a escuchar en Candenomics. Buenas, estamos acá en un nuevo capítulo de Candenomics. Esta vez con Fernando Rosso, estoy muy contenta de hablar con él, periodista, director de La Izquierda Diario, uno de los medios más importantes de la izquierda en Argentina. Yo diría el único de izquierda trotskista que llega a un público no trotskista, lo cual me parece un objetivo muy importante, sobre todo para discutir discutir el presente, pero sobre todo para pensar el futuro. Así que muchas gracias por venir. Cande, gracias a vos, un gusto. Estaba esperando esta invitación, mirá, hace un montón de tiempo ya. Me alegra. Este año también la idea con el segundo año de Milei, con ya esta gestión libertaria encima, este contexto cada vez más hostil, creo que me interesaba mucho abrir estas puertas con personas que siguen la coyuntura, que siguen la información del día a día con lo difícil que es eso. Y me interesaba preguntarte eso, ¿cómo ves a la Argentina desde tu perspectiva, una perspectiva trotskista, revolucionaria? ¿Cómo lees la Argentina del 2025? Mira, yo creo que estamos en una transición y en una gran transformación. O en un momento de concentración de todos los elementos de una gran transformación que viene de hace tiempo, ¿no? Transformación en el terreno social, de una fragmentación de la clase trabajadora y a la vez una nueva clase trabajadora, una transición también, o un momento de transición también económico, bueno, eso vos lo manejás mejor que yo, pero o un intento de transición hacia otra cosa. Quizás el intento más al que le están poniendo más voluntad para llevarlo hacia ahí, pero que viene de hace tiempo. Sí. El programa del mileísmo como un programa del macrismo radicalizado o con más convencimiento, o con también muchas cosas que pasaron, ¿no? Y también una transformación subjetiva en términos de la autopercepción que tienen los sectores populares, la clase trabajadora de sí misma. Un momento para mí de muchos cambios. Ahora, quizás, a diferencia, ponele las lecturas que se instalaron durante este año y medio, 2 años de gestión de Milei, yo lo que veo es que veo mucho más un camino de disputa o de contradicciones que un asentamiento de una nueva forma política que ya quedó para quedarse, que ya llegó para quedarse, mejor dicho, ¿no? O sea, me da la impresión que este gobierno avanzó mucho en un ajuste inédito, que hubo condiciones para que lo haga previas, de hartazgo de la sociedad, del tema inflacionario. Bueno, lo vi que lo conversaban con Berco y trabajaron mucho este tema en la charla anterior, en la cual, bueno, los efectos que genera la inflación, y que hay ejemplos internacionales también. Total. Hay un marxista inglés que se llama Perry Anderson que dice, que alguna vez escribió, quizás exageradamente, pero a veces exagerar sirve para apuntar el problema, que los procesos inflacionarios e hiperinflacionarios tienen un poder de disciplinamiento casi tan potente como las dictaduras militares. Porque se vuelven locos, entonces el grueso de la sociedad aspira a un orden que sea el que sea. Bueno, la hiper de Alfonsín, vino el orden menemista, que ahora tenemos una vuelta por series, por personajes, por nombres, etcétera. Pero me da la impresión que en los análisis que hubo durante todo este tiempo se está tomando como la parte por el todo, ¿no? O sea, es cierto que hay un sector de la sociedad que se resignó a un programa neoliberal y le dio apoyo popular a un programa neoliberal. Es cierto que hay una nueva clase trabajadora que, más allá de cómo se autoperciba, desde el de Rappi hasta que el que trabaja en su casa, que es distinta. Ahora, también es cierto que todo eso tiene otra porción de la sociedad que sigue manteniendo un potencial social, sindical, político, que sigue existiendo. Sindicatos estratégicos, como los sindicatos del petróleo, como los camioneros, como los trabajadores de la UTA que hicieron un paro y en un momento nos dejaron, parecía una huelga general. Entonces, me da la impresión que en el discurso medio que circula es como la sociedad ya se ha vuelto toda una sociedad fragmentada, la Argentina ha cambiado, la Argentina está mucho más cerca de Perú, pobre
que lo usamos siempre a Perú como Siempre. ejemplo, o de Latinoamérica. Igual he hablado con compañeros y compañeras peruanas y te dicen, sí, no vengan para que no tengan como Es así, horizonte la macro claro. peruana porque es un desastre. Bueno, un país estable económicamente, macroeconómicamente y socialmente muy disgregado. Sí. Bueno, yo creo que la Argentina está bastante lejos de eso. Y creo que hay un riesgo de una operación ideológica que es decirle a todo el mundo que ya se ha transformado en eso y por lo tanto quitarle valor subjetivo a esto que decía, a determinadas potencialidades que mantiene la clase trabajadora, que aunque no lo autoperciba subjetivamente, son importantes de marcar objetivamente. Siempre hubo ideología sobre la clase trabajadora. Sí. En los años 60 se decía de los obreros que hicieron el Cordobazo, antes en los años 60, en la Argentina y en el mundo, no, pero la clase obrera está ganando también que se ha burguesado. Que ya no va a hacer más revoluciones porque se incorporó al sistema por el fordismo, etcétera, etcétera. Y ahora no, ya se ha pauperizado absolutamente, ya no se autopercibe como nada, y de repente hay eventos o acontecimientos, hay una huelga de aceiteros y logró quebrarle el brazo al gobierno y sacarle un aumento, o lo que sea, o hay una huelga de la UTA y se demuestra que no funciona la Argentina sin los choferes. Pero de repente en esto de las resistencias que marcás y que son muy concretas, ¿no? Porque también se dice, bueno, Milei terminó con los piquetes. Y la realidad es que hay un montón de resistencias y de marchas, pero que están fragmentadas, ¿no? Está, bueno, obviamente el Garrahan, todas las peleas del personal de salud, pero también todas las peleas de los trabajadores que echan de las fábricas. No sé, Georgalos, por ejemplo, ¿no? Como cada uno con su lucha en concreto, pero corporizando una resistencia. Ahora, dando vuelta por ahí lo que nosotros siempre pensamos cuando usamos esta frase de un mundo que no termina de morir y otro que no termina de nacer, Sí. Pareciera así, pero para el lado malo, ¿no? Como, bueno, hay todavía una parte de la población argentina que tiene los derechos del siglo XX, por así decirlo, en términos del mercado laboral, y otra parte que ya se adaptó a este capitalismo del siglo XXI. ¿Qué potencia hay o cómo pensar, cómo generar un mundo mejor, para decirlo liso y llano, que no sea con, o que sea con el siglo XX, pero que no sea nostálgico del siglo XX? Claro. ¿Se entiende lo que digo? Sí, no. Ese momento de interregno que es internacional, a mí me gusta la definición que toma Álvaro García Linera, que dice, toma ese momento gramsciano, ¿no? lo viejo que no muere, lo nuevo que no nace, para analizar el momento internacionalmente. Entonces incorpora estas derechas como fenómenos aberrantes de ese momento y no como una solución. Claro. Es una cosa que yo venía repitiendo durante todo este tiempo. Milei fue una respuesta a la crisis, evidentemente a la crisis de representación política que generó la crisis social, económica, los 10 años de estancamiento argentino. Ahora, es una expresión de la crisis, pero fue una solución a la crisis, digamos, ¿no? Estabilizó un país para el que se va a quedar 10 años, como generó las condiciones para un menemismo posible. Yo no lo descarto históricamente, Claro. pero no veo que hoy todavía lo haya hecho, y tampoco políticamente, porque hay un elemento que circula, que venimos verificando este año en las elecciones adelantadas y que todo el mundo lo pronostica para las próximas, que es el ausentismo. Sí. Y leía un informe que justamente por estos días que hablaba de que muchos eran del gobierno, o sea que hubo una crisis de representación política. Milei fue el martillo con el que una parte de la sociedad quiso castigar a la política tradicional, ahora muchos desencantados también dicen, bueno, pero vos capaz que sos parte de lo mismo. Claro. Por lo menos hay que terminar de verlo en las elecciones importantes como la de la provincia de Buenos Aires y sobre todo en las nacionales de octubre. Entonces me parece que ahí hay una cuestión de no solamente pensar qué respuesta se puede dar de este lado, sino qué es lo que pudieron hacer ellos. Y yo creo que la mayor muestra de que no hay conformidad todavía con lo que está haciendo Milei desde el punto de vista de las clases dominantes es que le reclaman y le hacen corridas todo el tiempo, le sacan informes como el JP Morgan que le dice, mirá, todo bien con el ajuste fiscal, pero ¿cuándo vienen las grandes reformas? Le hacen prometer que después de las elecciones tiene que haber una reforma laboral y una reforma previsional, sobre todo al margen de los impuestos, impositiva, digamos. Y me da la impresión que todavía eso está muy abierto. Eso está muy abierto. Ellos creen, lo que no quiere decir que sea verdad, que la solución de la crisis argentina se va a dar
cuando no haya más sindicato, es decir, Perú en este sentido, ¿no? Cuando no haya más sindicato, cuando toda la clase la clase trabajadora esté precarizada, cuando se pierdan los derechos, cuando se pueda echar y despedir y tomar gente como se les canta. Y yo creo que para eso le falta muchísimo. Por lo tanto, la falta de respuesta que hubo en este tiempo, lo sorpresivo que fue que se hicieran cosas que se pensaban que en la Argentina no se podían hacer, no quiere decir que va a repetirse hacia el futuro cuando quieran avanzar en estas grandes reformas. Recordemos que el gobierno de Macri tuvo la revuelta por abajo en diciembre de 2017, cuando dijo reforma laboral, reforma previsional y reforma impositiva. El tridente, el del que hablaban ellos. Del FMI. Claro, es que eso es el programa del Fondo Monetario. Y después, como no pudo hacer eso, los mercados, digamos, ¿no? Le cortaron el crédito y vino la revuelta. Bueno, el JP Morgan fue el primero que hizo el movimiento. Vino la revuelta 2018, lo que llama la revuelta de los mercados, ¿no? El quilombo de los de arriba. Me da la impresión que eso todavía está por delante en el caso de Milei. Y que la tolerancia que hubo, evidentemente, se basó en un hartazgo con todo lo anterior. Yo uso mucho esta figura que no sé si está bien, pero que a mí me cierra. ¿Viste? Cuando se iba a las guerras mundiales, cuando los líderes convocaban a las guerras mundiales y decían vamos a esta guerra, llamaban a sus propios pueblos, vamos a esta guerra, que esta guerra va a terminar con todas las guerras y va a traer la paz. Última guerra. Claro, la última guerra. Bueno, Milei prometió el último ajuste. Es decir, mirá, te venían diciendo que no te ajustaron y te estaban ajustando. En nombre del no ajuste te estaban ajustando. Yo voy a hacer este ajuste con el que todos venían haciendo, pero yo lo voy a hacer con decisión y con voluntad, y después va a empezar una etapa de crecimiento. No todo el mundo le creyó, porque la mitad de la sociedad no le creyó, y hay desplazamientos ahora, pero un sector dijo, que, sobre todo privado de derechos, que no le cambió mucho su situación antes del mileísmo que después del mileísmo. Dijo, bueno, puede ser, pero todavía está esperando respuestas, creo, ¿no? Claro. Pero en esto me gusta hacer la continuidad, ¿no? con el gobierno de Macri, no solo por el parecido de las políticas económicas, sino también por, bueno, cómo terminó el macrismo. Vos hablas de esta revuelta de los mercados de 2018. Yo tengo muy presente el 2018, donde la consigna, si se quiere, del peronismo fue hay 2019, y Alberto Fernández se presentaba como una síntesis, si se quiere, del peronismo en términos de derecha, izquierda, progresismo, bueno, y venía a cumplir un poco o llenar todos los casilleros. Eso salió mal, ¿no? No hace falta aclararlo. Pero lo que me preocupa un poco con Milei es ver estos límites que le imponen los de arriba, porque se lo imponen los de arriba, se lo impondrían los de arriba esta revuelta de los mercados, o el campo no liquidándole, o distintos desafíos que puede enfrentar de acá a 2027. Bueno, ¿qué hay de este lado del Río Bravo? No hablo obviamente exclusivamente del peronismo, pero digo, ¿qué pasa? Que parece no emerger o no aparecer como una alternativa a este modelo económico. Bueno, dos cuestiones. Una es que la dinámica del peronismo en general es responder al signo de los tiempos. Y si el signo de los tiempos va hacia la derecha, en general se derechiza. Pasó con el menemismo, que es lo que todo el mundo quiere olvidar, digamos, ¿no? Como cuenta la historia del peronismo y de repente en los 90... Entonces viene la serie. La época neoliberal. Te viene la serie y te dice, no, pero la serie no sé qué, qué sé yo. No me pareció tan mala tampoco, ¿no? Pero bueno, es una serie. No la pude ver todavía. Pero bueno, yo creo que la imposibilidad y las internas personales, que Cristina, que Axel y todo, es porque no hay claridad de cuáles son las nuevas canciones, para decirlo en términos de quisilofismo. Y más bien cuando balbucearon las nuevas canciones, generalmente era tratar de dialogar con un presunto espíritu de época que expresa Milei. Entonces hablar, un clásico en Cristina, de las y los docentes. Eso siempre son un problema. O la reforma laboral. O la reforma laboral, como siempre dicha más tímidamente. Vos nombraste los despidos en Georgalos. El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires no hizo una cosa muy distinta hasta ahora que el Ministerio de Trabajo de la ciudad para los despidos en Georgalos. Digo, tierra de Axel Kicillof. Entonces, hay un problema también conceptual ahí, desde el punto de vista para mí del peronismo. Desde el punto de vista de la izquierda, para no evadirle, yo creo que está muy vinculado a cuánto esa relación entre lucha social, que está más contenida, que existe, pero está más contenida, pueda expresarse en lo político.
Vos fijate que previo al 2001 veníamos desde el 95, 96 en adelante, un ciclo de protestas que ha sido analizado, paro y medio, paro de 36 horas, piquetes en Salta, Corrientes. Sí, un caldo de cultivo que va desde abajo cocinando. Exacto. Y en la Ciudad de Buenos Aires tuvo una expresión en un voto, en ese caso, en aquel momento era Zamora, importante a la izquierda. Hay una vinculación directa, para mí, a veces no necesariamente sucede así, pero hay una vinculación bastante directa u orgánica entre lucha social, o si lo planteamos en términos clásicos, lucha de clases, y expresión electoral. Si una cosa no está, puede pasar que esté la otra. En algún momento porque se abre un espacio político, porque emerge una figura política. Pero es muy difícil que se sostenga orgánicamente si una cosa no está ligada a la otra, y la estrategia de la izquierda es eso. O sea, yo creo que no hay solución política, en el sentido politiquero del término, a esta crisis. ¿Vos decís partidaria? No, política solo superestructural. O sea que si no hay emergencia de lucha social y de conflictividad generalizada y de resistencia real, potente, es decir, una fuerza social que emerja, es muy difícil que esto solamente digan, bueno, ahora va a haber, ya hubo 2019. Claro. Ya se hubo una experiencia con el 2019. Ahora, déjame que te conteste una cosa sobre lo que vos planteas los de arriba. Siento que acá lo puedo decir. Lenin decía que una situación revolucionaria era cuando los de arriba, claro, los de arriba no pueden y los de abajo no quieren. Los de arriba no pueden seguir gobernando como hasta ahora y los de abajo ya no soportan más seguir viviendo como hasta ahora. Hay una vinculación entre las dos cosas. O sea, si el frente burgués está muy unido, es muy difícil que pueda emerger desde abajo algo que lo rompa, digamos, ¿no? Claro. Puede pasar. Y yo creo que ahora hay cierto desencanto, lo puse en un título de editorial la otra vez, de cierto discreto desencanto de la burguesía. Sí, hay. El campo dice, viste, bueno, ahora le bajó las retenciones. ¿Y ya en qué no se son expresa? un frente homogéneo en apoyo a Milei. Claro. Berco lo analiza muy bien, que logró una unidad política, que eso lo analiza también Stuart Hall en un libro que lo vengo citando en todos lados y parece que leo un solo libro, pero que es La larga marcha de la renovación, el tacherismo y la crisis de la izquierda, porque yo vinculo mucho este proceso al fenómeno tacherista. Sí. Inclusive las discusiones sobre Milei fascismo o también. no fascismo se dieron en ese momento, y Stuart Hall dice, era fácil decirle tacherista, era fácil decirle fascista para no pensarlo en toda su complejidad. Ponerle el título, digamos, lo que no quiere decir que no haya tenido, era muy autoritario el tacherismo, etc. Hizo una guerra, nos hizo una guerra como la que hizo. Y me da la impresión que también, decía, al principio logró la unidad política de las clases dominantes, pero si vos llevas el programa de Milei hasta el final, tiene que haber muchos perdedores desde el punto de vista burgués también, o sea, empresarial también. Tienen que cerrar, no sé, la provincia de Buenos Aires, tal como la conocemos, tiene que desaparecer, digamos, ¿no? Si un país que solamente se base en el capital financiero y en las industrias extractivas. Esto vos lo sabés mejor que yo. Yo creo que ahí también va a haber roces. Entonces hay una complejidad social que depende de lo que haga la clase trabajadora, pero también depende de las propias contradicciones que el mismo capital genera y que nunca tiene límites y que siempre le reclama más y más a Milei, ¿no? Pero y en este escenario de complejidad y también donde las tensiones de clase quedan, si se quiere, expresadas de manera más directa, ¿no? Si uno ve cómo avanzó en el paquete fiscal, Milei, digamos, bajando bienes personales y licuando las jubilaciones, ahora bajando las retenciones al campo y avanzando en el veto a los jubilados, personas con discapacidad y todos los sectores más vulnerados de nuestra economía. Digo, creo que queda como cada vez más en clara, si se quiere, esa lucha de clases, donde el Estado en este año y medio, en muchos otros momentos, pero en este año y medio en particular, está siempre del mismo lado. O sea, hay una coherencia donde siempre se actúa en favor del capital, como si el capital en sí mismo tuviese más derechos que una persona. Bueno, ¿por qué la izquierda no aparece como la alternativa, o por lo menos la que pueda tomar ese guante, si es la que tiene, si se quiere, más recorrido teórico para explicar lo que está pasando? Sí, bueno, siempre hay una distancia entre lo que uno pueda pensar, tener un diagnóstico correcto y tener una potencia política, ¿no? O sea, este es el gran secreto de la estrategia, ¿no? O sea, que siempre, aparte, no es siempre la misma. O sea, no es que vos decís, bueno, saco la receta de Lenin y la aplico acá y de repente me hago de masas. Ha aparecido, por ejemplo, en Jujuy, con el fenómeno de Alejandro Vilca, que yo siempre lo destaco,
sobre todo porque la democracia es una cancha inclinada, ¿no? O sea, siempre pone a los jugadores... Digamos, se ha analizado mucho durante este tiempo desde el lado de la demanda electoral, ¿no? O sea, se ha analizado el mileísmo desde el punto de vista de qué aspiraciones tocó del sentir popular. Esto lo ha trabajado Pablo Semán, entonces, y que repartió un poco el juego sobre esto. Entonces ha dicho, bueno, tocó una subjetividad mejorista, emprendedora, gente que está por fuera de los sindicatos, etc. Pero se ha pensado poco, para mí, desde el punto de vista de la oferta. Cuando fue el fenómeno Milei, que sacó 17% de los votos en la ciudad de Buenos Aires, Alejandro Vilca había sacado el 25% de los votos en Jujuy. Y le había ganado el peronismo 2021. en San Salvador. Claro, en 2021. Le había ganado el peronismo en Jujuy. Ahora, claro, En para Jujuy, la cancha que inclinada... estaba pasando todo lo de Morales, digo que tenía Todo, una revuelta, escenario, un escenario complejo. Sí. Ahora, la cancha inclinada lo puso a Milei. No quiere decir que sea un invento mediático, pero juega también desde ese punto de vista. Sí. Entonces, la izquierda misma ya en ese sentido corre de otro lado desde ese punto de vista, desde el punto de vista del financiamiento, desde el punto de vista de... No quiero culpar todo eso, quiero configurar todos los elementos. Y el resto para mí también la falta de lucha social, ¿no? Pero no digo que no existe, tuvo el conflicto universitario, está el movimiento feminista, hay un montón de... muchos conflictos, pero digo, al nivel de eso que te contaba de 95-2000, porque bueno, si en algo fue exitoso el peronismo cuando dijo hay 2019, fue en contener eso. La última gran revuelta que hubo fue esa, la de 2017. De ahí dijo, y fue exitoso, hay 2019. En el 2019, esperemos, no sigamos luchando, se lo podía haber tirado abajo a Macri. Con legitimidad se lo podía tirar abajo a Macri, con la misma legitimidad que lo tiramos abajo de la Rúa. Sí, era una Porque, discusión. digamos, de la Rúa era volteable y Macri no era volteable. Yo lo recuerdo del encuentro de plurinacional de mujeres lesbianas, travestis y trans de 2018, donde era una discusión. Pensá que era el pleno momento de la marea verde, digo, un feminismo muy organizado, muy en la calle y demás, y había una discusión que, bueno, también ahí a veces te ganan en número. No, obvio. Que no. la salida era una salida electoral y era una salida que iba a tener en cuenta la agenda de género, voy a decir, porque la agenda feminista Claro, es mucho más claro. que eso. Entonces, lograr contener la lucha de clases, y desde el punto de vista de la izquierda no haber podido romper eso también, o sea, no tener el peso para romper eso, después juega también en la dinámica entre lucha parlamentaria y extraparlamentaria, o lucha extraparlamentaria que tiene su expresión política. Para mí, ¿no? Para hacer una lectura. Claro. Entonces en ese momento era, no sigamos con esto porque ya tenemos la solución política. Hay 2019. Cuando llega 2019, no hagamos mucho quilombo en la calle, aunque estamos perdiendo el salario porque es nuestro gobierno. Para los sindicatos, para todo el mundo. Entonces, de eso llevó a años de mucha pasividad social, que hace que no haya una gimnasia de lucha social, que la Argentina la tiene y que yo creo que la va a volver a recuperar. Lo que tiene de interesante el fenómeno mileísta, yo hace poco escribí para un diario español que le había puesto... Lo han utilizado para otras derechas, ¿no? Pero como un leninismo de derechas, que es que con una minoría decidida, y por lo que vos planteabas claramente, con un programa y una ideología y un planteamiento claramente de clase, y con una minoría decidida, por eso la batalla cultural tiene algún sentido para, digamos, abroquelar una minoría, ellos avanzan hacia ese objetivo. Y si algo habilitan estas derechas es que, bueno, se puede radicalizar la cosa y un programa radical puede en algún momento tener un apoyo, no sé si de masas, o sí, de masas en términos de lo que uno está acostumbrado. Y empieza a pasar en el mundo, no solamente en la Argentina. O sea, mejor dicho, en la Argentina que se pensaba que esta derecha no podía llegar, y hasta yo mismo inclusive podía haber pensado, che, es difícil, llegó. Ahora, en donde hay experiencia de este tipo de derecha, como por ejemplo en Estados Unidos, le surge Mamdani a la izquierda del Partido Demócrata, sí, con planteamientos muy radicales para la política estadounidense, o sea, y surge, y emerge, sí, y expresa algo. Tiene mucho que ver le va bien. Tiene mucho que ver con el movimiento con la guerra con el genocidio en Gaza. A la izquierda del Partido Laborista también está surgiendo todo un movimiento que quiere fundar un partido a la izquierda de laborista, porque el primer ministro es laborista ahora y es un Alberto Fernández, qué sé yo, ponele, ¿no? Y a la izquierda de Boric, en Chile, también surgió del Partido Comunista. Yo podría discutir programáticamente con todos, quiero decir lo que expresan. Sí, sí. O sea que capaz que estamos atrasados nosotros también en eso. Sí. En pensar que estas experiencias de izquierda habilitan también salidas
Más desde a el la otro izquierda. lado, claro. Yo lo veo en Monteverde, por ejemplo, en el sentido de, Bueno, también, sí. Corriendo por izquierda el peronismo, en este caso de la provincia de Santa Fe. Yo lo veo como expresión también política. Su alianza social y política me da la impresión que lo lleva hacia una centroizquierda que puede terminar en esto, pero sí como expresión Sí. de algo. Veamos cómo le va a la izquierda en las elecciones nacionales, veamos cómo le va a Miriam Bregman en la capital, que es la principal figura, veamos cómo le va a Alejandro Vilca en Jujuy. Hay todavía un terreno en disputa desde el punto de vista de la experiencia que se está haciendo con este gobierno. Pero lo que quiero decir es que el péndulo, nosotros estamos como viviendo el momento de mayor ataque, digamos, de esta derecha, de mayor novedad, de cierta perplejidad, etcétera. Pero veamos cómo evoluciona la situación, porque no necesariamente, digo lo mismo, por las contradicciones internas, por la estructura de la Argentina, por el peso inclusive que tiene una izquierda en la Argentina también, no solamente política, sino social, lo veo mucho más abierto de lo que lo ven consolidado por determinados éxitos electorales, como fue 2023 en su momento, el balotaje, etcétera, ¿no? Y por ahí en términos más subjetivos, ¿a vos hay algo de... Yo veo esta época, comparto este análisis de un escenario de disputa, ¿no? Incluso en términos de la batalla cultural, incluso en términos de cómo lo proponen ellos, lo veo como un terreno de disputa. ¿Hay algo de eso que te haga ilusión en el sentido de, bueno, cuando se mueven las estructuras se pueden discutir cosas más de fondo? Sí. Le veo el sentido de la oportunidad para aprovecharlo. No es la mejor época en la que me hubiese gustado vivir si hubiese podido elegir, ¿no? Es cuando querés nacer, digamos, ¿no? ¿En qué época Claro, hubieses elegido? no es la mejor. No es la mejor porque, bueno, hay una sociedad que evidentemente, hay un sector de la sociedad que se ha derechizado, Sí. no hay un contrapeso político de izquierda todavía a eso. Que está abierto quiere decir que se puede abrir para un lado, pero que también se puede... Yo no descarto históricamente de que el mileísmo se asiente. Creo, porque eso es un llamado a la lucha también, no a la espera. Que también es una cosa que me resonó mucho de Cristina, como dijo, esto se va a caer, lo dijo en la plaza, o sea, váyanse a su casa, que la mayoría de la gente se fue a su casa, porque no hubo más nada después de eso. Entonces, esto se va a caer por sí mismo, me pareció un planteo, por lo menos, muy pasivizador, muy quietista, digamos, ¿no? Muy paralizante desde ese punto de vista. Ahora, creo, sí, que abre a determinadas oportunidades que sin pelos en la lengua, con una estrategia seria, sin ser muy alegres y decir ahora no, claro, se agudizan las contradicciones, ¿viste? Como cuando estaba ascendiendo el nazismo y los estalinistas, efectivamente en Alemania, decían, está bueno que suba Hitler porque se agudizan las contradicciones. Hubo gente que dijo eso y decía que los socialdemócratas eran socialfascistas, etcétera, etcétera. Entonces digo, no, sabiendo que esta derecha es esto, sabiendo que tuvimos a Pablo Grillo, sabiendo que las consecuencias son, sí decir, bueno, hay un sentido en el que determinadas estructuras que decían que no se pueden romper, se rompieron por derecha. Claro. También se pueden romper por izquierda. Y no es solamente que uno lo plantea como aspiración desde una izquierda argentina, sino que sucede en otros países del mundo. Que llamamientos por izquierda del Partido Laborista, de Boris Gentile, tienen ascendencia electoral. Entonces me parece que eso te da como un poco no es una derrota histórica. Fue una derrota electoral la de 2023, pero no fue una derrota histórica que haya cerrado absolutamente el ciclo abierto en el 2001. Para mí, ¿no? O sea, claro. Y el país que expresó el 2001. Creo que tienen tareas por delante, porque aparte no solucionaron la crisis, ese es el problema. El menemismo lo solucionó a su manera porque también tuvo un mundo mucho mejor. Era un mundo que iba hacia el neoliberalismo estaba en auge, había capitales que querían ir por el mundo y vinieron a la Argentina y compraron la joya de la abuela y le dieron ciertas ventajas que hoy este gobierno no tiene. Ahora está apoyando, está anclado en apoyar al Estado genocida de Israel, hasta inclusive se habla de una posible visita de Netanyahu a la Argentina. Tremendo. ¿Cuándo el Estado de Israel se está quedando aislado en el mundo por lo que está haciendo, por lo que está llevando adelante? Cuestión que también me da esperanza, porque también se decía, está pasando un genocidio y no pasa nada. Sí. También se hablaba de eso, y era verdad. Sí. Todos mirábamos Gaza y decíamos, y sin embargo pasa. Pasa tarde, tuvo que pasar muchas cosas, pero sin embargo están peinando. Hay gobiernos como el de Macron, que es, digamos, no el Lenin, obviamente, que fue el primero que dijo, voy a reconocer a la autoridad palestina, y así siguieron otros, ¿no? Ahora Reino Unido diciendo o al Estado palestino.
O reconocemos al Estado de Palestina. Quiero ir por muchos lados, pero por ahí, para seguir en el plano más internacional, en esto de lo que no termina de morir y lo que no termina de nacer, ¿vos ves a esta extrema derecha, este neofascismo, como lo quieras conceptualizar? También me interesa esa conceptualización. ¿Lo ves como entonces la última expresión, si se quiere, de eso que no termina de morir? Sí. Si me preguntás así rápido, digamos, Qué te tendría que optimista. responder rápido. Creo que es mucho más lo último de lo viejo que lo primero de lo nuevo. Efectivamente. Tampoco sé cuánto nos va a servir esto, no te quiero decir pensarlo, pero digo como en el sentido de no verlo tan asentado como una expresión epocal que va a marcar una era, Claro. digamos, ¿no? Sino que lo veo mucho más como expresión de la crisis. Gramsci, que es donde nace todo esto, decía, son momentos en el que los viejos no mueren, etcétera, en el que pueden surgir fenómenos mórbidos o aberrantes, mesías, figuras providenciales que te prometen soluciones fáciles. Bueno, yo lo veo a un Milei, un Trump, mucho más como expresión de eso que como algo que se va a asentar, digamos, desde ese punto de vista. No es que no se pueda asentar, se puede asentar, pero Sí. como algo que ya esté asentado. Sí, me cuesta, o sea, yo en algún punto adhiero, me cuesta un poco ver eso que tiene que empezar a nacer, también pensándolo en términos de condiciones materiales, ¿no? Como en este mundo del trabajo cada vez más precarizado, con estas narrativas de tu propio jefe y tu único empleado, en un mundo que incluso generacionalmente aceptamos que probablemente no tengamos jubilación, que nunca vamos a tener una casa propia, digamos que ni siquiera en los aspiracionales se encuentran ciertas conquistas que había tenido la clase obrera anteriormente. Entonces me cuesta un poco, si bien nací así como con un optimismo hasta ingenuo, me cuesta un poco ver ese camino, ese sendero hacia algo mejor. Lo que pasa es que si vos lo pensás, estas derechas tienen una contradicción sistémica, si querés. Porque, digamos, el Estado como Estado y el Estado de bienestar, digamos, ¿no? Más específicamente, se inventaron para evitar revoluciones, para evitar la irrupción de masas de una manera mucho más radical. De hecho, en Europa es clásicamente así, porque termina la guerra, y en la guerra hay procesos revolucionarios en Francia, en Grecia, y la Europa occidental reconstruyéndose, diciendo, che, hagamos concesiones, porque si no esto puede ser... También estando la URSS del otro lado, También como estando proyecto eso es político lo que real y concreto. Sí, es verdad, pero sobre todo también alzamientos, claro, aspirando a unirse Claro. a eso. El peronismo en la Argentina y el famoso discurso de Perón en la Bolsa de Comercio en 1944, en el que dice, che, yo estuve en Europa, él había estudiado en Europa, yo estuve en Europa y sé lo que hacen los obreros cuando terminan las guerras, quieren venir por más de lo que le corresponde, digamos. Ustedes deberían tratar de, bueno, y tratar de, digamos, contenerlo, de darle una palmada y hacerle algunas concesiones. Y vos me querés venir a hacer revoluciones acá. Pero si estas derechas, o sea, el Estado en cierta medida es como la burguesía a través del Estado se da la tarea de gobernarse a sí misma, terciarizar la tarea de gobernarse a sí misma, ¿no? De contener sus ímpetus salvajes, ¿no? Bueno, si ellos quieren limitar, digamos, borrar por todo eso, van a volver a condiciones clásicas de ese tipo. Porque yo no creo que suceda todo esto que vos decís y las sociedades en general, y una sociedad como la Argentina, con la tradición que tiene la Argentina desde los anarquistas de principio de siglo hasta nuestro 2001, va a decir, bueno, y nos resignamos a esto. Yo creo que juegan con fuego desde ese punto de vista. O sea, al querer limitar todas las formas al querer recortar todas las formas de contención del Estado, están generando condiciones. Quizás genere mucho sufrimiento también, ¿no? Pero bueno, quiero decir, están generando condiciones en el que puede peligrar todo desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, me da la impresión que ahí no creo que pase con una resignación como la que vimos hasta ahora. No creo que lo que vimos, la película que vimos hasta ahora, o la parte que vimos de la película que vemos ahora, sea igual los próximos capítulos. No lo creo. Y el tema es cuando esa respuesta se dé, que si esa respuesta no se da, ahí sí diremos, bueno, habrán abierto otra etapa histórica, nos dedicaremos a otra cosa, qué sé yo, pero esperemos a ver si lo hacen. Claro. Porque hasta inclusive ellos mismos dicen, no lo estás haciendo. El JP Morgan le dice, no lo estás haciendo. O sea que me tomo un respiro porque
en sus propios términos, un ajustito fiscal a mí no me alcanza. Yo necesito garantizarme la extracción de una tajada de plusvalía por los próximos 15, 20 años para que el capitalismo argentino a mí me sirva. Bueno, y en ese sentido están esas narrativas, es verdad lo que vos decís, está la narrativa del emprendedor, del que es su propio jefe, etcétera, etcétera. Que hay que, después en el análisis social o en la inmersión social hay que ver después cuánto de los que hacen ese trabajo compran la narrativa o en realidad dicen, mirá, yo hago esto porque es lo que me toca, digamos. Pero después hay todo otro entramado que se está expresando inclusive en divisiones en la CGT, de gremios estratégicos, de trabajadores de la alimentación, de trabajadores de SMATA, de trabajadores de la UOM, a los que le narran y le dicen, no, vos no existís, lo que existe solo es el pibe de Rappi. O sea, vos no te muevas porque no existís. Y yo creo que la gran cuestión estratégica de estos tiempos es cómo ese trabajador de Rappi, para ponerlo así, entiende que su destino está ligado al trabajador de Asindar, que están suspendidos ahora, y cómo el trabajador de Asindar dice, si yo permito que esto se siga extendiendo, también juegan mis derechos. Pero existen los dos mundos. Sí, también es loco porque para mí hay muchas discusiones sobre la fragmentación de la clase obrera y todo, y que obviamente son recontraválidas y voy a hacer algo muy reduccionista, pero al fin y al cabo vivimos en un mundo donde está muy claro para cada uno si va a tener que trabajar el resto de su vida o no. Digamos, uno sabe si vas a tener que trabajar el resto de tu vida o no, si naciste donde la herencia y el lugar donde vos naciste importa muchísimo para ese recorrido de vida. Que por ahí en el siglo XX podías encontrar una movilidad social más grande que la que tenemos ahora, donde nuestra vida probablemente sea peor en términos económicos que la de nuestros padres, ¿no? Y en todo caso dependemos de qué nos dejan nuestros padres para marcar nuestra vida. Entonces, como hay algo ahí donde por un lado hay cierta claridad o por lo menos un problema que se encuentra generalizado en esa clase trabajadora, y del lado de enfrente tenés una clase de ultra ricos que tiene tanto capital que al ser tan grande crece exponencialmente porque la guita genera guita en este capitalismo financiero, y donde su imaginario también es distópico porque ellos están poniendo guita para irse a la luna o a otro planeta. Nadie sabe a qué, ¿viste? Porque igual van a necesitar gente para explotar y que trabaje porque ellos no van a trabajar nunca. La guita los vuelve un poco locos también, ¿no? O sea, porque es como que decís, bueno... Te deshumaniza, me imagino. Para esto. Quiero creer. Pero bueno, digo, donde queda cada vez más claro, si se quiere, esas dos realidades, ¿no? El que no solo no va a tener que trabajar nunca en su vida, sino que su preocupación está en que sabe que el mundo va a ser cada vez peor y tiene que ver cómo lograr mantenerlo, todos los privilegios que tiene, y una gran masividad de gente que sabe que va a trabajar toda su vida y que incluso sabe que por ahí trabajando toda su vida nunca va a llegar a tener nada propio, ¿no? Ni siquiera hablo de una casa, un auto, una cosita chiquita, ya como cada vez un capitalismo que te da menos en términos de propiedad, si se quiere, como una propiedad cada vez más concentrada. Entonces es como... me pasa eso, soy muy pesimista en el corto plazo, muy optimista en el largo plazo, pero no veo como un programa económico que pueda dar vuelta a eso en el corto plazo. Sí, mira, el tema del trabajo, el aspiracional, la baja de las aspiraciones a lo que uno puede tener hacia el futuro, está muy vinculado al pluriempleo, que es el gran problema de época ahora, y por lo menos en Argentina, ¿no? De todos. Ahora, ¿cómo empezó la lucha de la clase trabajadora, digamos? ¿Cuál fue su primera gran batalla? Fue el tema de las 8 horas. O sea, 8 horas para laburar, 8 horas para descansar, 8 horas para disfrutar con la familia o con quien quieran. De ocio, se hablaba de ocio. Del ocio, claro. Yo creo, del ocio, bueno, el derecho a la pereza, que es como que lo sacás ahora de la Fargue, ¿viste? El folletito de la Fargue en el que dice, mira, tenemos derecho a rascarnos, digamos, ¿viste? Sí. Dicen, ahora te matan. Ahora, ¿cuánto falta para que eso estalle? En el sentido, estalle, digo, surja como problema y se plantee como demanda de que no... Hay un momento en el cual se cree, yo tengo este trabajo, sumo este otro, y con esto llego. Llego a un alquiler más o menos digno, llego a una cuota para un crédito, y va a llegar un momento en que no llega, y no solamente no llega, sino que no llega a fin de mes con todos esos trabajos. Bueno, ¿cuánto falta para que esas banderas vuelvan? ¿Por qué surgieron en ese momento y no surgirían ahora?
Siendo que en ese momento estaba el movimiento cartista inglés que mandaba cartas, etcétera, etcétera, y que empezó esta lucha por las 8 horas. Entonces yo creo que hay como la experiencia con la narrativa neoliberal del individuo, del emprendedorismo, está también como en sus etapas finales sin resultados. Porque no va a tener resultados, porque hay una parte que vos te pueden convencer del relato a lo Laclau, ¿viste? O sea, te convenzo de esto, pero en algún momento tiene que sustancializarse eso en tu vida. Y cuando no se sustancializa, es cuando, digamos, bueno, ahora, es una cuestión de esperar, digamos, y de... Claro. No, esos sectores son quizás los más difíciles de organizar, digo, el precariado, ¿no? Los informales, pero no creo que sean los últimos en reclamar tampoco, ¿no? ¿Y no ves una complejidad extra pensando en una subjetividad distinta de la que teníamos en el siglo XX? Pienso porque estamos 2025, 5 años de una pandemia, 5 años donde también la forma de comunicarnos, de relacionarnos socialmente es una forma mucho más impersonal, virtual, digitalizada. No sé, yo lo veo incluso con generaciones más chicas y la dificultad que tienen para el encuentro en persona. Tampoco creo que... Digo, no sé, el feminismo se organizó mucho a través de las redes sociales. Digo, no creo que sí o sí las redes sociales sean una forma de individualización, pero sí hay un riesgo de eso y un riesgo de crear algo colectivo. Sí, creo que también es un momento, en ese sentido, post pandemia y en general, que dificulta, digamos, el encuentro y la acción común y lo que demuestra esas potencias, como lo ha demostrado el movimiento feminista, que es el que más se juntó, para decirlo así, claro, en general. Que más se juntó y que más criticó socialmente, ¿no? Como esta idea de lo que te pasa a vos no te pasa solo a vos. Pasa en una sociedad y es un problema de la sociedad. Claro, sí. Que eso me parecía lo más potente. Porque incluso, no sé, pienso No, te agrego una cosa, el menos burocratizado también, al margen de los problemas que puedan tener como organización. Pero digo, vos lo comparás con la CGT. Bueno, sí. Aparte de no, pero quiero decir con el formato, ¿entendés? Como con su dirección, sino que... Y eso le permitió una flexibilidad que, por ejemplo, hace poco... el 8 de marzo, corrieron su día corporativo, lo sacaron el 3 de junio, lo sacaron de ahí y lo pusieron a disposición de los jubilados y las jubiladas, y se armó una jornada, y el Garrahan, y se armó una jornada buenísima. Entonces yo creo que eso también le da potencia, ¿no? Sí, que incluso en esta época, volviendo a Argentina, ¿no? Pero en esta época donde absolutamente cada organización y espacio colectivo está en una interna, porque pasa eso, digo, como hay yo creo una pérdida de horizonte que hace que se fragmente todo por abajo. Nosotros estamos muy acostumbradas a estar en lugares distintos. Entonces, venir de distintos recorridos e incluso querer horizontes distintos no nos impide juntarnos y articular cuando creemos que es importante. Claro. Que eso es fundamental, Mira, me parece, para me esta queda época. un ruido, porque quedo como el boludo alegre. No. Como le decíamos en la facultad, la militancia de la facultad, estaban los boludos tristes y los boludos alegres. En el sentido del optimista, ¿viste? Sí. Que yo sería la alegre. No, porque quiero decir, está bien, vos lo planteaste a mediano plazo y capaz que probablemente sea así, pero quiero decir, yo veo muchas de estas contradicciones, de estas adversidades. Ahora, llega un momento en el que uno dice, bueno, ¿dónde pongo el eje yo? ¿Viste? Digamos, ¿de dónde me paro para analizar? Sí. El tema de los que la ven, ¿viste? Los que la vieron. Bueno, la viste, perfecto. ¿Y ahora la describo, perfecto. ¿Y ahora la sigo describiendo. Bueno, ¿y qué sentido tiene? Sí. Asumimos. Yo no la vi. Hacemos el chiste siempre con Mariano Schuster, otro que hablamos. No vimos nada, no vimos ninguna, digamos, ¿no? Ahora, porque tampoco es una... Porque también el prisma con el que mirás, digamos, es... si no tenés una perspectiva crítica, también puedes estar aportando a la narrativa de aportar a que se vea como ellos quieren que se vea. Total. Entonces cuando te dicen, mirá, la subjetividad actual es solo emprendedora, es solo que se creen esto, y vos le decís, pero mirá, hay un mundo sindical de millones de personas y lo estamos invisibilizando, de que hay una parte de la sociedad argentina que sigue organizada, que sigue fuerte, que es la más importante del continente, inclusive una de las más importantes del mundo en términos de sindicalización. Es decir, primero convenzámonos de que eso es así también y pongámoslo en la balanza. Hoy no está actuando subjetivamente, pero objetivamente existe. Entonces a mí me parece que ahí hay una cuestión de desde dónde nos paramos para ver los puntos de falla de ellos, que es donde yo digo, bueno, por acá se le puede entrar, y los puntos de fortaleza nuestros sin no tener en cuenta esto.
la precarización, la informalidad, lo que dejó la pandemia en términos de acción colectiva, la pasivización, etcétera. Porque aparte, la otra parte de muchas de las narrativas, que ninguna es inocente, es decir, mirá, estamos tan mal y tenemos tan poca potencia que no podemos resignarnos a otra cosa que a Sergio Massa. Que al masismo espiritual, ¿entendés? Sí. O sea, al mal menor. No, mirá, ¿y cómo Yo creo no que vas- nadie se resignó a eso, simplemente lo votamos No, para no, que... no, pero no estoy hablando con vos, te digo en el que te cuenta muchas veces Sí, lo terrible que está todo, que que Massa es Lenin. Claro. Y que no se puede plantear otra cosa tan... ¿Cómo vas a plantear una cosa tan radical si la cosa está tan a la derecha? Yo a eso le respondo y le digo, mirá, en un lugar donde la cosa estaba tan a la derecha, un tipo que planteó algo no tan radical, pero sí radical para la política norteamericana, le fue bien. Total. Entonces, o le fue relativamente bien. Entonces, un tipo que con decisión rompió determinadas estructuras desde la derecha que nosotros pensábamos que no la podía romper, ¿por qué no lo podemos postular desde la izquierda? Después tenés que ser creativo, tener la capacidad de llegada. Bueno, nosotros hacemos los esfuerzos, vos presentaste la izquierda a diario y un montón de cosas que tratamos de hacer para que eso se haga carne, trabajo sindical, estudiantil, para que eso se haga carne. No ha podido ser hasta ahora a ese nivel. Sí te doy los ejemplos parciales, etc. sí, obvio. Pero digo también, yo quiero vincular análisis pesimista y mal menor. Ojo, digamos, que pongamos el ojo ahí también, Sí. porque yo veo mucha correspondencia entre lo que te dicen, mirá, es muy poco lo que se puede hacer, por lo Sí. tanto, es muy poco lo que podemos aspirar, por lo tanto, esto es lo mejor que tenemos. Yo creo que igual, esto es personal, ¿no? Pero como está muy descartada la idea de, bueno, esto va a salir mal y la gente va a buscar una opción de centro. De hecho, si uno ve la evolución de las elecciones hasta ahora, la verdad es que a Milei no es que arrasa, pero le va bien y hay lo que gana es la indiferencia, el no ir a votar. Y es muy difícil ir a votar algo de centro. Porque es un embole. Es lo que nadie quiere Sí, votar. Digo, ahora, no. si vos me preguntás quién no puede llegar a ser el candidato del cautiva a peronismo. nadie. Si vos me preguntás quién puede ser el candidato del peronismo para el 2027, y tiene mucha ficha Massa. Pero no importa, desde la pequeña política, pero tiene muchas No fichas. creo. O sea, por ahí desde la interna de la dirigencia. Por ahí en la dirigencia se plantea. Yo creo que tiene poca chance. Bueno, no sé si de ganar o no. Yo creo que sí. Yo creo que si a la extrema derecha le respondemos con extremo centro, Sí, se van a quedar 20 años. yo también. Eso seguro. Porque pasó en el mundo esto. Hay un libro que Sí. se llama El extremo centro de Tariq Ali, que esto ya pasó y analizó las experiencias de Clinton, de Blair, de Tony Blair, y dijo, el principal responsable, hay muchos cambios sociales, Sí. la izquierda no se puede, no me quiero apartar, pero digo, el principal responsable es haber tratado de responderle, de haber, digamos, casi igualado, va a quedar como el sol lo mismo, pero en Europa, la socialdemocracia y los conservadores tenían apenas matices. Eso hizo que la extrema derecha después venga, la primera oleada de extrema derecha. Sí. Nadie puede dudar de la responsabilidad de lo Alberto Fernández en el ascenso de esta derecha. Sí, digamos, y ¿no? O sea, además hay una cuestión donde hay que hacerse cargo de las críticas que tuvieron razón. O sea, la idea de la casta política es cierta. bueno, el es completamente vacunatorio, la cierta. fiesta de olivos. Además de la fiesta de olivos, el vacunatorio, pero la idea de que la política funciona como una casta es cierta, tan cierta que tenés a los Menem dentro del aparato libertario, digo, Claro. manejando y cerrando las listas. Entonces, hay cuestiones estructurales de la política que son despreciables y que hay que poder decir que son despreciables. Sí. Y no por eso generar tampoco un juicio político sobre la persona que se dedicó su vida a ser funcionaria y tiene un montón de conocimientos específicos sobre esa tarea y labura y funciona. Pero sí de un aparato que hace más de 10 años no da respuesta en la parte económica y que hace mucho más años para otras poblaciones no da respuesta en la parte política. Mira, yo te digo, alguien que lo puede mirar así, desde Berazategui, que era mi barrio, para no hablar de otros, te dice, bueno, mira, me dijeron, mira, votalo a este tipo porque se está viniendo el fascismo. Sí, Y votalo porque si no, puede ser tremendo. Pierde y el tipo se va a trabajar. Vino el fascismo y se fue a trabajar a un fondo de inversión. sí. Entonces, viste, casta. Dice, tenía razón Milei.
Eran la casta. Al margen de la discusión sobre la fascistización de la sociedad, sobre eso que creo que ahí hay... yo lo entrevistamos la otra vez a Feuerstein, Daniel Feuerstein, que sacó un libro que se llama El enano fascista, en donde él diferencia como 3 planos, ¿no? Un plano que es el de la ideología, dice, del fascismo clásico, nacionalista, donde casi de planificación estatal, bueno, como régimen político, también de partido único, y como práctica social. Dice, yo me baso en cierta tradición que va desde Gramsci a Trotsky inclusive, dice que como práctica social, que es intentar que un sector de la sociedad, movilizarlo contra otro, creo que de eso hay elementos. Y yo le dije, mira, eso capaz que te lo pongo, yo no sé cómo lo llamaría, pero lo podemos aceptar, para diferenciarlo, a tal punto que él opina que la dictadura no fue fascista, la dictadura militar argentina, porque si vos lo pensás desde el punto de vista moral, violento, decís, eran uno más facho que el otro. Ahora, desde el punto de vista de lo que fue el aparato del Estado, con algún aparato paraestatal, atemorizando a la sociedad. Él ve un cambio casi desde el macrismo en el cual dice, ahora hay un intento de que un sector social se movilice o sectores sociales contra otros, contra inmigrantes, Entonces yo veo ahí un peligro. Yo digo, lo tomo como problema para pensar, si sabemos que no hay un escuadrismo estatal de masas, no se están rompiendo los sindicatos, porque si no tendríamos que pensar otra cosa, digamos, ¿no? Tampoco sé si se va a repetir eso, pero digo, como la comparación es la comparación, veamos la continuidad y la ruptura. Pero digo, si al margen de esa discusión, si vos decís, el tipo que nos iba a salvar del fascismo, vino el fascismo y se fue a un fondo de inversión, entra más la narrativa de la casta que la narrativa del antifascismo. Sí, digamos, ¿no? Yo adhiero y creo que por eso también la época demanda algo más radicalizado a lo Mamdani en Nueva York. Pero, bueno, Miriam Bregman en la Argentina, viejo, ¿qué pasa? Le voy a contar aparte, lo va a ver, ¿eh? Yo la quiero mucho a Miriam, es sabido y es público, pero hay algo donde hay una alternativa. Yo siempre me sentí, viste, como... bueno, vengo de ese recorrido, ¿no? Pero la izquierda en Argentina, al ser mayoritariamente trotskista, o por lo menos la que tiene más visibilidad, y al peronismo, que tiene un peronismo de izquierda, bueno, siempre me siento, viste, soy el jamoncito entre esos dos mundos, y a mí lo que me despierta esta época es, bueno, que emerja algo que pueda sintetizar eso, ¿no? A mí del peronismo de derecha no me interesa nada, digamos, no es que veo ahí una necesidad, ni un recorrido, ni nada por el estilo, pero sí del peronismo de izquierda, sí de una tradición que me parece que levanta muchas banderas, y sí del FIT, que tiene muchas banderas y un programa que ataca problemas actuales, digo, en relación a la deuda, en relación al comercio exterior, en relación a los bancos, digo, tienen un montón de cosas para hablar a esta época. Bueno, los salarios de los legisladores, de los diputados, del Congreso, de la casta política. Entonces es como que a mí me encantaría, mi sueño es, lo he hablado mucho con Lucy Caballero también, que le pasa un poco lo mismo desde el peronismo a ella, por ahí a mí desde la izquierda, pero bueno, esas ganas de que se sintetice algo, ¿no? A Miriam se lo dicen todo el tiempo en redes, ¿viste? Como salí de ahí, armá algo propio, algo que sea distinto, que emerge y que aparezca como algo nuevo. Sí, y el tema es que no programático, no en el sentido ideológico, sino en el sentido solo identitario desde el punto de vista ideológico, sino programático desde el punto de vista que todas esas demandas que vos planteás que te interpelan, no están ni siquiera en la izquierda del peronismo. No están. Si vos lo ves a Grabois dice, hoy voto en blanco, mañana quiero ir segundo de masa. Bueno, pero si es el programa económico, si ves lo de la reforma agraria... No, bueno, hay aspectos ese es un aspecto que él levanta. Sí. Pero él levanta el programa del Papa. Él dijo, techo, bueno, todo es del Papa fallecido, ¿no? Perdón, pero mi religiosidad no es mi fuerte, pero... pero el Papa como figura política, digo, levantaba, que también desprecio. Levantaba, pero no es por... Te digo que yo siempre como que tiro así nomás y como que es una figura que tuvo mucho peso en estos últimos tiempos por su fallecimiento, pero y puede ser el Papa argentino. No, pero te quiero decir que... Y por todo el recorrido, es un Papa que hablaba todos los días con Franja de Gaza. No, ni hablar, y que desde ya. Pero no quiero abrir todos los frentes, digamos, ¿no? Pero te digo, viste, el de Trosco que abre todos los frentes y le pega todo. No, lo que te digo es que no está ese programa. El de la nacionalización de la banca no está. Y el del control del comercio exterior no está.
¿Y un yapi? ¿No se puede negociar un yapi ahí? Bueno, pero ¿quién plantea un yapi de qué tipo? Digamos, ¿no? ¿Quién lo plantea? No está. No está en el programa. Y después también hay un punto, para mí, que es con qué métodos, ¿no? Con qué... ¿De qué forma sería? ¿De qué forma y con qué fuerza social? Digamos, con los jubilados, que eran un faro de resistencia, estuvo básicamente la izquierda. Digamos, Sí, ¿no? Y te lo dicen en cualquier lado. ¿Por qué? Porque opinaban que el Congreso iba a salir el Soviet, que iba... No, pero por lo menos era el faro de resistencia. Y así, en Jergalos, y así. Digo, lo parlamentario y lo extraparlamentario, la lucha y la pelea política en el Parlamento, es un método que en general el peronismo en su conjunto a veces participan y a veces no. Digamos, de la izquierda, lo que se llama la izquierda peronista. Y segundo, de la experiencia histórica, el otro día un compañero lo sintetizó bien, porque ¿qué es lo que va a hacer Grabois ahora en las elecciones, ¿no? Y dice, mira, tiene el dilema, viste que está el teorema de Baglini, cuanto más cerca del poder, más moderado. Bueno, dice, hay un teorema que es el teorema Sabatella. Si vas por fuera, te putean, sacás pocos votos y como no apostás a un cambio social como una fuerza social, no te sirve para nada. Si vas por dentro, te fagocita el peronismo. Y ese es el gran problema de la izquierda peronista, salvo en los años 70, donde logró un peso porque había una lucha social con la que dialogaron, digamos, ¿no? Pero el gran tema de Grabois hoy dice, bueno, si voy por fuera, que para mí está negociando listas electorales, pero no, es chico esto, ¿no? Pero si voy por fuera, ¿cuánto puede sacar? Y no tiene la apuesta de la izquierda de decir, para mí ¿Pero cuánto puede sacar en esta crisis del peronismo también? En esta crisis del peronismo, ¿cuánto puede sacar? No sé, pero probablemente no mucho. No sé, le fue bastante bien en 2023. Bueno, sí, bien. En las PASO, pero digo. con números no para los que aspiraría, digamos, ¿no? Por eso dice que quiere encabezar la lista. Y si va por dentro del peronismo, es una maquinaria de devorarse izquierdistas. Yo lo admiro desde ese punto de vista. Yo creo que uno de los méritos del Frente de Izquierda es haberse mantenido... vos fijate que a uno de los escritores, que Jorge Abelardo Ramos, que hizo de la izquierda peronista, que ideológicos tenía mucho problema, pero escribía muy bien, terminó hasta en el menemismo, y se ha devorado izquierdistas uno tras otro. O sea que si vos querés construir una izquierda, tenés que tener una independencia política de ese proyecto que aparte no está en su mejor momento, digamos, ¿no? Eso es cierto, pero y podés dudo tener que un recupere su mejor momento. Pero podés tener un proyecto político masivo sin una base peronista. Bueno, hay una idea, por ejemplo, que es decir, ¿por qué no le proponemos a sindicatos que construyan un partido de trabajadores que sea más que el FIT? No, por ejemplo, es un debate que estamos discutiendo y quisiéramos abrirlo. No queremos quedarnos ni en el PTS, que no se lo milito yo, ni en el FIT en sí mismo. La vocación es decir cómo hacemos algo grande. Y no solo sin resignar banderas, sino sin resignar el programa que uno cree que soluciona estos problemas. Porque si algo dejó planteado Milei, es que las soluciones intermedias, el tipo dice, no van más. En el momento del capitalismo las soluciones intermedias no van más. Las soluciones radicales de derecha son más fáciles porque tienen todo el apoyo del poder, pero las soluciones radicales de izquierda son más posibles porque ellos están planteando una lucha de clases más, vos lo dijiste, más frontal. Entonces digo, son posibles y son necesarias, digamos, ¿no? Entonces yo te digo que ahí yo no creo que se construya, que ese movimiento, ese partido, eso que sea mucho más amplio que el Frente de Izquierda, se construya sin muchas de las personas que hoy apoyan esa izquierda. Digo, quiero hablar con esa gente, quiero discutir con ellos, creo que ahí hay, porque si no, ¿de dónde lo vas a sacar? De la izquierda de Milei no hay, digamos, ¿no? O sea, como que... bueno, pero hay gente que quiso dialogar con el mileísmo a su manera. Pero discutamos programa, claro. Porque discutamos... ideas, discutamos salida. Cuando digo programa, no solamente una enamoración de consignas, sino esto mismo que vos estabas diciendo. Y yo creo que ahí nos vamos a poner de acuerdo en que eso está en el FIT y algún que otra cosa suelta, como el tema de la tierra, en Grabois, esto, lo otro, si no, te van a decir, no, mirá, de hecho, Grabois opina que ya no va a haber más clase trabajadora como la que conocíamos, que yo también lo opino en un sentido, pero como diciendo ahora... abona por izquierda a la narrativa del emprendedorismo y de todo ese tipo de cosas, porque opina que ya es muy difícil que se vuelva a unificar una clase trabajadora con derechos, etc. Si vos planteás eso, no le estás ofreciendo nada desde la clase trabajadora con derechos a la que no tiene derechos.
y estás haciendo que se fortalezcan los sin derechos y que por lo tanto los que tienen derechos pierdan más derechos. Que es esa la gran discusión político-ideológica que hay que hacer. Mirá, Claro. si vos dejás que se precarice todo, van por tus derechos. Y si van por los derechos de él, tu precarización va a ser peor. Entonces digo que es una discusión dificilísima unir al camionero o al petrolero que trabaja mucho y duro, pero gana buena guita, con el de Rappi. Pero no hay otra salida si no es uniendo esos dos mundos, ¿no? No, y Milei en algún punto, pienso en los trabajadores suspendidos de Acindar ahora, porque Acindar se puso a importar acero de China. Los une. Los une. Claro. ¿no? Porque están La ahí. crisis los une, La crisis claro. los une. Están La crisis a tiene dos que pasos ser- de distancia. Claro, y yo lo escuchaba hace poco en un stream Y muchas veces son los mismos, porque también pasa hoy en día que como con un salario no alcanza, incluso el trabajador registrado sale y es Bueno, Uber y es Rappi A mí o me es sorprendió, lo que pueda. yo hablo del conflicto de la UTA y me sorprendió porque no lo conocía, diciendo que uno tiene vínculos, pero cuando fue el conflicto de la UTA, que un chofer, Sí. que en términos salariales, no en términos de condiciones de trabajo, que es durísimo, pero en términos salariales era la aristocracia obrera en su momento, digamos, ¿no? Sí. Digo, ganaban bien. Ellos dijeran que se bajaban y manejaban un Uber, el chofer del Sí. bondi, que ya es una locura manejar un bondi, en la Argentina, más todavía, me pareció un montón, me pareció un montón. Y bueno, ya acercándonos al cierre, porque estabas hablando de esto del mundo mejor, del programa, y a mí me gusta imaginar en Candenomics y pensar en lo concreto. Si pensás, yo creo que como militante pensás que existe un mundo mejor, pero en lo concreto, ¿cómo crees que es ese mundo mejor? Perdón. ¿Sabes que miré varios tuyos para Pero es una respuesta muy subjetiva. pensar esta respuesta? No, pero dije, este es el momento más importante de la conversación. No tengo que decir Esta es la pregunta que hago siempre. No tengo que decir una boludez. Y yo me imagino, si cierro los ojos, Sí, me imagino un mundo en el que no tenga que militar. Porque gran parte de las cosas, por lo menos gran parte de las cosas, se hayan hecho. Yo milito hace como más de 30 años. Estoy cansado también. Y se cansa la gente, digamos. Stalin era el hombre de hierro, nosotros no. Aparte de sobrevivir, ¿no? Qué sé yo. sí, este contexto también. Y poder decir, bueno, voy a disfrutar de mi hijo y de una vida con él, y con otras, o militar por otras causas, que tengan que ver más con la historia humana y no con la historia de la supervivencia. ¿Viste que Marx decía cuando en el advenimiento del socialismo va a empezar la verdadera humanidad, porque ahora estamos viviendo la prehistoria, porque en un momento, una época en la cual se tenga que pensar cómo sobrevivir, no se puede llamar historia. La verdadera historia va a empezar cuando eso mínimo se supere, Claro. porque tenemos tantas condiciones para hacerlo que cómo puede ser que seamos tan bestias de que todavía no lo hayamos logrado. Ahora, O sea que hay vivienda asegurada, hay trabajo, alimentación, hay trabajo. Claro, desde ya. Y otros debates, ¿no? Otras discusiones que tengan que ver con la formación más espiritual, ¿no? O sea, del arte o lo que sea. Ahora, si me bajo un poquito el programa mínimo, leí las memorias de Martín Caparrós, antes que nada, que está muy, bueno, escribe muy bien Caparrós y todo lo demás, y él decía que, bueno, él tiene una enfermedad terminal, que es lo que más conmueve, y él decía que le daba mucha bronca tener que morirse en esta época, porque es de esto de que hablamos. Dice, me voy a morir ahora, y tiene que ver con el mediano plazo que vos decías, aunque yo sé que esto se va a dar vuelta. Claro. La cagada de que yo no voy a estar, dice el tipo. Entonces eso me da mucha bronca. Entonces, viste, uno siempre opina que tiene un mandato generacional, ¿no? ¿Cuál es el mandato generacional? Y bueno, estuvieron la generación de los 70 que lo intentaron y hicieron lo posible y no pudieron. Después pasamos el resto tratando de que esos puentes, esos hilos de continuidad se sostengan. Y si me preguntás, para no decirte el socialismo, esto que te decía, que era como el programa de máxima, poder llegar a haber sido un hilo con esa gente a cuando esto se dé vuelta. Que opino que se va a dar vuelta. No tengo ninguna enfermedad, creo. O sea que creo que, y todavía me tengo para tirar un tiempito, o sea, me parece que si pudiese lograr eso, que es decir, en momentos no revolucionarios, que Lenin decía, lo más difícil, Lenin y Andrés Rivera, se lo hace decir a su Castelli, lo más difícil es hacer revolucionarios cuando no hay revoluciones. Si podemos haber atravesado esta época y unir una memoria pasada con cuando empieza a despertarse lo más interesante, bueno,
más o menos me voy a sentir un poquito hecho. Qué linda respuesta. Gracias. Me encantó. Gracias. Me encantó porque además hay algo de los 70 que fue la parte que me puso la piel de gallina, que es verdad también, ¿no? Que te da esa potencia de la historia. Esto de que, bueno, Argentina tiene especificidades propias, ¿no? Y en parte tiene que ver con eso, con nuestra historia de lucha y con levantar justamente esas banderas y tener esa sangre ahí Mira, roja ahí a la izquierda. Martín Rodríguez escribió hace poco que tiene una sensibilidad. No sé si acordamos mucho ideológicamente, pero me gusta cómo escribe y somos amigos. Escribió hace poco que a Milei le toca jubilar a los jubilados setentistas. Y era polifónico lo que decía, era jubilar en el sentido de que tiene que ver si le da una jubilación o le saca una jubilación, y tiene que tratar de jubilarlos políticamente. Porque los que están ahí son muchos, justo coincide esta época con ser muchos de los que... Y vos lo ves y lo llevamos una vez a nuestro programa, y le dijeron, pero ustedes tanta represión y tantos golpes, qué sé yo. Y nos respondían, pero yo tengo compañeros desaparecidos, yo tengo amigos que estuvieron en los campos de tortura, yo enfrenté la dictadura, yo hice el primer paro general contra la dictadura, mirá si me va a jubilar este tipo. Y bueno, yo creo que, digamos, nuestra generación le tiene que hacer honor, y las próximas generaciones le tienen que hacer honor a eso que es, que estuvo en los 90 con Norma Pla y que está ahora con estos resistentes que creo que preparan el futuro, que no hablan de una nostalgia del pasado. O sea, atesoran un pasado para dárselo a las nuevas generaciones. Y creo que, bueno, espero que haya gente que lo tome en sus manos. Hermoso. Bueno, nos veremos en el próximo Candenomics y muchas gracias. A vos.